Seguramente nunca imaginaste estar recluido en tu casa y sobre todo contra tu voluntad. Nunca antes en la historia reciente nuestros gobiernos nos habían confinado durante tanto tiempo en situaciones tan estrictas. Quedarse en casa por voluntad o por obligación no es lo mismo. Y el hecho que todo esto sea para evitar más contagios y fallecimientos ha dado un poder inusual a los gobiernos a cerrar negocios y limitar la movilización libre de personas como no habíamos experimentado casi en décadas. Son las medidas de cuarentena, una suspensión de derechos constitucionales, límites a la libertad de movimiento o abuso de poderes ejecutivos. Muchas de estas preguntas hacen miles de millones de personas. Es claro que no todos están contentos con la cuarentena y tampoco los políticos, aunque a algunos sí les ha caído como anillo al dedo para agarrar más poder. Si bien medidas estrictas para contener el virus son necesarias, el autoritarismo no es tan necesario y por el contrario puede ser sumamente peligroso, ya que centralizar todas las decisiones en el poder ejecutivo e incluso en algunos casos dejar suspendidos los otros poderes viola los principios generales de las democracias. ¿En dónde están los límites que tiene o puede hacer un presidente? ¿Está todo realmente justificado para preservar la salud? Vamos a ver 3 países el día de hoy, 3 ejemplos de cómo sus líderes actuaron tomando medidas que pueden estar erosionando sus libertades, democracias en riesgo o decisiones responsables. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y junto a mí hoy me acompaña Karim Jalalpeche, un gran youtuber que se enfoca sobre todo en asuntos políticos europeos. En la segunda parte de este video analizamos lo que ha pasado con el Brexit, el Reino Unido y el coronavirus. Les dejamos los enlaces en la descripción y aquí arriba. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Número 1. Hungría. Hungría es, sin lugar a duda, la primera democracia del mundo entero que muchos analistas han considerado que ha caído por la crisis del coronavirus. Esto se debe a que el Parlamento húngaro aprobó el lunes 30 de marzo de 2020 una de las leyes más polémicas seguramente que se hayan discutido jamás en ese Parlamento. Y es que esta ley otorga poderes plenipotenciarios al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para que pueda gobernar sin necesidad de recurrir a la aprobación del Parlamento y, ojo, porque esto sería de manera indefinida. El gobierno húngaro justificó esta medida diciendo que ante esta situación se deben tomar medidas radicales para salvar vidas y además también ha habido una fuerte censura a la libertad de expresión, ya que aquellas personas que generen alarmismo sobre el virus o difundan lo que el gobierno considere como noticias falsas o verdades distorsionadas podrían acabar en la cárcel con una pena de hasta 5 años. E incluso se prohibió totalmente cualquier tipo de manifestación o protesta en contra de esta ley. Pero esto no supone realmente una novedad, ya que desde 2010, desde que Orbán asumió el cargo de primer ministro de Hungría, ha ido poco a poco llevando a cabo reformas del sistema judicial y legislativo y claro, por parte de la Unión Europea, pues estas leyes que se han ido creando no se han visto como muy democráticas. Algunas de estas leyes incluso han sido bloqueadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quedando así invalidadas. Por estos motivos y por otros que vamos a ver ahora a continuación, el partido de Viktor Orbán, que es el Fidesz, Unión Cívica Húngara, es considerada por muchos analistas políticos como derecha radical populista. Y también cabe remarcar que en el Parlamento húngaro actualmente su coalición tiene mayoría cualificada. Esto le permite cambiar la constitución a placer. Algunos de los eventos más sonados en Hungría durante estos años han sido, por ejemplo, el fuerte rechazo a la acogida de refugiados que provenían de Siria en el año 2015. De hecho, en 2016, Orbán llevó a cabo un referéndum para ver si la ciudadanía húngara estaba a favor de aceptar esa cuota de refugiados que se había votado en la Unión Europea. Y aunque en el referéndum salió que el 98% de los húngaros dijeron que no querían acoger a los refugiados, claro, el referéndum no llegó al 50% de participación, que es el mínimo para que pueda ser considerado como válido. Y aquí caben remarcar 2 cosas. La primera es que la cuota de refugiados que le tocaba a Hungría representaba el 0,02% del total de su población. Y además, mientras que Orbán dijo públicamente que no iba a acoger a estos refugiados, unos años más tarde, en 2017, los acogió sin hacer mucho ruido. Y lo segundo es que no hay que olvidar que Hungría actualmente tiene al 5% de su población repartida viviendo en los países de la Unión Europea. Pero volviendo al tema del déficit democrático, en el último informe anual de libertad elaborado por Freedom House, Hungría ya no sería considerada como una democracia, tampoco como una dictadura, sino que andaría a medio camino, como un híbrido. De esta manera, Hungría sería el único país de la Unión Europea catalogado como régimen híbrido, y con un peligro real de acabar en una dictadura si siguen estos poderes extraordinarios. Aunque el gobierno ya ha dicho que parece que a partir del 20 de junio esto se va a acabar. Así que habrá que estar atentos. Número 2. El Salvador.
El Salvador es sin duda uno de los países más pequeños de América, pero uno de los más golpeados por el narcotráfico y la guerra de carteles. Por ello, cientos de miles de salvadoreños escapan cada año hacia México y Estados Unidos. El Salvador tiene hasta el último año 2019 la peor tasa de homicidios del mundo, solo después están Jamaica y Venezuela. El país no solo sufría una violencia cruda, pero una corrupción galopante en todas las esferas de los antiguos gobiernos de turno. Varios expresidentes salvadoreños han estado en la mira de la justicia por corrupción. De los últimos 4 presidentes, 3 tienen casos de corrupción, sumado a un incremento de la violencia en sus mandatos presidenciales. Allí llegó Nayib Bukele en 2019, un líder carismático que arrasó en primera vuelta con más del 53% y 1.5 millones de votos, siendo el primer presidente desde la guerra civil que no representaba a ninguno de los 2 partidos que habían gobernado anteriormente. Sin duda se convirtió en el primer presidente millennial y por su buena oratoria, liderazgo y personalidad tiene una popularidad cercana al 80%. Bukele, empeñado en su política de reducir la criminalidad y violencia en El Salvador, creó un plan de seguridad que mejoró las fuerzas armadas y policía. Con ese plan, Bukele logró reducir la tasa de homicidios en El Salvador notablemente. Por ejemplo, en el pasado mes de marzo se redujo a solo 65 muertes en el país, algo que no se veía desde hace casi 15 años. Pero aquí llega el punto de quiebre. Para completar el plan de Bukele faltaba aprobar un presupuesto de 108 millones de dólares. El Parlamento se rehusaba a pasarlo y pedía más información para aprobarlo. Esto provocó una respuesta furiosa de Bukele, que se amparó en el artículo 87 de la Constitución para decir que podría ocurrir una insurrección popular en caso de una ruptura constitucional. El mismo Bukele fue junto al ejército entrando en el Parlamento para presionar a los diputados a aprobar el plan. La mayoría de diputados no fue a la sesión y el mismo Bukele se sentó en la silla del presidente del Parlamento a orar y decir que Dios le había hablado. Bukele amenazó a la asamblea diciendo que tenían 7 días para aprobar su plan o la disolvería. Así Bukele hizo lo que ningún presidente de ese país realizó desde la guerra civil, militarizando el ente legislativo. Esto provocó una fuerte crisis política, donde la misma Corte Suprema del país le prohibió a convocar el Parlamento y peor aún entrar con militares al mismo. Bukele dijo que respetaría la decisión de la Corte, pero los acusó de ser parte del sistema, diciendo que el sistema se autoprotege. Los partidarios opositores, tanto de derecha como de izquierda, lo calificaron de autogolpe. Hasta los mismos Estados Unidos, encabezado por el gobierno de Donald Trump, dijo que la actitud de enviar a los militares al Parlamento era algo inaceptable en cualquier democracia y que esto era una violación de la separación de poderes. Y esto cobra sentido, ya que ningún diputado le gustaría aprobar un plan con un rifle de asalto apuntando a su cabeza, independientemente de su ideología política. Escenas similares solo han ocurrido en Venezuela el pasado enero, donde la dictadura de Nicolás Maduro envió a los militares al Parlamento venezolano tratando de impedir la juramentación de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Seguramente muchos se están preguntando, si Nayib Bukele arrasó en las elecciones de 2019, ¿por qué no ganó la mayoría para su parlamento? La respuesta radica en que solo fueron elecciones presidenciales, las parlamentarias y municipales son el próximo año, y en base a las últimas encuestas, gracias a su fuerte popularidad, el partido de Bukele puede ganar mayoría absoluta o incluso cualificada, algo que le permitiría modificar la constitución, pero hasta que eso no pase, Bukele debe negociar con los diputados de sus partidos opositores por el bien de la democracia. ¿Y qué pasó con la crisis del coronavirus? Pues sin duda Bukele fue el mejor presidente de la región latinoamericana en reaccionar, ya que aisló y cerró el país antes que se confirmara cualquier caso, evitando así una escalada de casos en la nación. Así El Salvador puede decirse que ha sido uno de los mejores países a manejar la pandemia, con solo 6 muertes por cada millón de habitantes. Esto comparado a los 115 muertos por millón del Perú o los 182 del Ecuador. Esto se traduce en que El Salvador ha tenido 20 veces menos muertos que países como el Ecuador, Brasil y Perú. Solo Costa Rica y Paraguay han hecho un mejor trabajo que El Salvador en tasa de mortalidad, teniendo tan solo 2 muertos por cada millón de habitantes. Resultados radicales gracias a medidas radicales, pero ¿a qué precio? En nombre de la protección de los ciudadanos, Bukele ha tomado acciones nunca hechas a la población civil. La policía arrestó más de 2.000 personas por violar las reglas de la cuarentena y las confinó durante hasta 30 días en instalaciones del gobierno, en condiciones que sean más probable la propagación de la enfermedad, según los mismos detenidos. La Corte Suprema de El Salvador se pronunció y dictaminó que el Estado no puede detener a personas sin una ley que lo respalde, y esa ley solo puede hacerla al Parlamento salvadoreño. Pero Bukele ha desafiado a la Corte diciendo que 5 personas no iban a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños. Esto lo escribió por Twitter, donde escribe la mayoría de sus declaraciones e incluso a veces comandos legales. Bukele emitió un decreto ejecutivo que ampliaba la ley de emergencia nacional, la cuarentena y las demás medidas restrictivas hasta el 6 de junio. Nuevamente allí entró a la sala de lo constitucional, anulando su decreto, diciendo que una extensión de la cuarentena debe pasar por el Parlamento. ¿Cómo respondió Bukele? ¿Aceptó la decisión judicial?
Sí y no. Más bien, visto que su decreto quedó anulado, decidió emitir otro que declaraba zona de riesgo todo el país y extendiendo nuevamente la cuarentena hasta el 6 de junio. Así Nayib Bukele dijo que más vale que ese decreto no sea anulado o habría problemas. Cerca de una treintena de organizaciones civiles pidieron a la OEA que active la Carta Democrática de la misma, algo que no gustó mucho a Bukele. Bukele aseguró que vetaría una ley que habían aprobado los diputados salvadoreños para abrir paulatinamente la economía en 4 meses, diciendo que esa ley era un proyecto de muerte y no lo pasaría. Ante una cada vez más intensa confrontación entre el Ejecutivo, los poderes judicial y legislativos, Bukele anunció que demandaría al Parlamento y a la Corte Suprema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El director de Human Rights Watch dijo que era un disparate que una función del Estado demande a otras 2 funciones del Estado, ya que el sistema interamericano protege derechos ciudadanos, pero no protege a los gobiernos de la región. Human Rights Watch es una ONG que aboga por los derechos humanos y siempre fue muy crítica con los abusos que se venían dando en Venezuela a lo largo de los años de Chávez y Maduro, hasta que eventualmente Venezuela cayó en una dictadura. La misma ONG de Human Rights Watch acusa al régimen de Maduro de esconder cifras de fallecidos que podrían estar en los miles. La tendencia de Bukele de pelearse con poderes independientes del Estado es considerada peligrosa. Bukele criticaba a Maduro de ser un dictador y censurar a la Asamblea Nacional de Venezuela, pero a la hora de la verdad no es muy diferente cuando envió al ejército a su parlamento como hizo Maduro, o lo que está haciendo con sus acciones cuando se pasa por encima de la Corte Suprema y piensa demandar a poderes del Estado en tribunales internacionales. No vamos a hacer transferencias al órgano judicial, no vamos a hacer transferencias a la sala constitucional, que vean ellos cómo pagan sus salarios. Nosotros vamos a priorizar, es nuestro deber como gobierno priorizar, y vamos a priorizar los medicamentos, los alimentos y los salarios de los que están en primera línea, de nuestros médicos, de nuestro personal de enfermería, de nuestros policías, de nuestros soldados. Hasta hace poco, la democracia parecía estable en la mayor parte de América Latina. Las únicas excepciones son las 3 dictaduras totalitarias de izquierda de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora algunas democracias tambalean como la hondureña, donde su presidente Juan Orlando Hernández, gracias a la Corte Constitucional, eliminó los límites presidenciales. Otra democracia tambaleante es el gigante Brasil, donde un video difundido por la Corte Suprema se muestra a Bolsonaro insultando a los gobernadores que emiten cuarentenas y busca la manera de reemplazar a los jefes policiales para evitar la investigación de sus hijos por casos de corrupción. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Así no parezca, Bolsonaro, al igual que Bukele y el mismo Maduro, han querido disolver o suspender sus congresos, pero no han podido. En el caso brasileño, Bolsonaro no puede cerrar el parlamento, eso sería un golpe de estado. Bukele, en cambio, si intentara disolver su parlamento, entraría en una batalla jurídica que iría hasta la misma Corte Suprema, a la que él ya ha tachado de corrupta. Y en el caso venezolano, la dictadura de Maduro, ya quebrando totalmente la constitución, no optó por cerrar la Asamblea Nacional Venezolana, simplemente creó otro parlamento paralelo atribuyéndose sus poderes. Hasta el momento, Bukele no ha pagado ningún precio político por sus acciones. Los salvadoreños creen que está tratando de protegerlos, y es ciertamente correcto, pero los medios que ha utilizado no son del todo correctos. El Salvador ha realizado un trabajo excelente en la crisis del coronavirus, con un número mínimo de fallecidos y una estricta cuarentena. Esto en mucha parte gracias al mismo Bukele, que ha evitado una desgracia como sucedió en el Ecuador o el Brasil. Casi el 80% de la población aprueba el manejo de la pandemia por parte de Bukele. Lo peligroso es cómo logra ejecutar sus acciones, desafiando poderes del Estado que son independientes. Sin duda, Bukele ha sido uno de los mejores presidentes de la región en proteger la salud de sus ciudadanos, pero ¿el fin justifica los medios? Esa es la pregunta que les dejo a ustedes. Ahora vamos con el próximo país. Número 3. Polonia. Polonia es uno de los países más nuevos de la Unión Europea, ya que entró en el 2004 junto con 9 países más en lo que se conoce como la Gran Ampliación de la Unión Europea. Sin lugar a duda, formar parte del proyecto europeo era visto como algo emocionante para países que habían pasado buena parte de su historia bajo influencia soviética y el Pacto de Varsovia. Y desde que entró en la Unión Europea, Polonia ha estado básicamente gobernado por 2 partidos,
El primero ha sido Plataforma Cívica, que es uno de centro derecha y europeísta, y el otro ha sido Ley y Justicia, que es un poquito más conservador, está más a la derecha que el anterior y es considerado como euroescéptico o eurorealista, que es como ellos se definen. Y desde que Ley y Justicia ganó las elecciones en 2015, han ido surgiendo algunos problemas con la Unión Europea, ya que en Polonia se han intentado llevar a cabo reformas a nivel judicial, legislativo e incluso electoral durante estos últimos años. Uno de los primeros choques entre Polonia y la Unión Europea tuvo lugar en 2015 debido a la crisis migratoria. En ese momento, la Unión Europea estableció un sistema de cuotas para distribuir a los migrantes por los Estados miembros. Pero el gobierno polaco, al igual que el gobierno húngaro, se opuso a esta cuota. El problema aquí es que aunque el sistema de cuotas pueda ser discutible, este sistema fue votado por mayoría cualificada por los gobiernos de la Unión Europea. Por tanto, era un mecanismo vinculante de obligado cumplimiento y claro, pues al no cumplir con él, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, acabó sentenciando que Polonia violó las normas de la Unión Europea. Pero este no fue el primer choque entre Polonia y la Unión Europea. Hubo varias reformas judiciales llevadas a cabo por el gobierno polaco que, al ir en contra del derecho de la Unión Europea, pues fueron invalidadas por el TJUE. Para que os hagáis una idea, algunas de estas reformas incluían, por ejemplo, la supresión de la independencia del poder judicial respecto al poder político, y otra de ellas fue la llamada Ley Mordaza, ya que intentaría llevar a cabo la expulsión de los jueces que criticasen las reformas judiciales. Y, oh vaya, qué sorpresa, esta ley también está siendo estudiada por el TJUE y a lo mejor en un futuro puede también quedar invalidada. Al final, lo que ha ido viendo el TJUE es que, grosso modo, ha habido una erosión democrática que no es propia de los valores de la Unión Europea. De hecho, de las 20 mejores democracias plenas del mundo, según el índice de democracia de The Economist, 10 de estos países estarían dentro de la Unión Europea y algunos de ellos son Suecia, Finlandia, Alemania y según este mismo índice, Polonia cada año que pasa va bajando un poquito más en el ranking y claro, al final se está situando como uno de los países europeos más bajos de este ranking. Además, lo último que ha ocurrido en Polonia es que el 10 de mayo pretendían llevar a cabo sus elecciones presidenciales en medio de una pandemia y únicamente mediante el voto por correo, que es algo que nunca se había hecho en la historia del país. Finalmente esto no ocurrió por fortuna porque habría sido un caos logístico para todo el mundo y además es que en estas condiciones los candidatos no podrían hacer campaña de manera justa y se decía que esto beneficiaba lógicamente al actual presidente de Polonia. De hecho, una de las encuestas más recientes de Ipsos elaborada para el portal Okopress estimaba que si las elecciones hubieran tenido lugar el 10 de mayo, el presidente actual habría salido reelegido en primera vuelta hasta con un 63% del apoyo. Sin embargo, si las elecciones se aplazaban a después de la pandemia, pues entonces este apoyo bajaría hasta el 42%. Y evidentemente Hungría y Polonia no son los únicos países europeos a cuestionar durante esta crisis. Hay más a los que tendríamos que echarle el ojo, pero estos dos casos sí que son los más preocupantes. Por ello, si queréis saber un poquito más sobre estos casos, hice justamente en mi canal de YouTube un vídeo sobre Hungría y otro sobre Polonia. Así llegamos al final de este video. Sin duda, la pandemia del coronavirus ha sido una oportunidad para diversos líderes mundiales para agarrar aún más poder. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Está todo justificado a fin de preservar la salud de los ciudadanos? ¿Consideras tú que el fin justifica los medios o por el contrario se deben poner límites a lo que un presidente quiere hacer en estos tiempos de crisis? No olvides pasarte por el canal de Karim para ver la segunda parte de este video. Esperamos que te haya gustado el video, no olvides compartir si te gustó y si no te gustó, coméntanos por qué. No olvides de suscribirte a este canal y al de Karim también, te dejamos todos los enlaces en la descripción. Un gran abrazo y hasta la próxima semana. Adiós.